Entonces hoy veremos Apocalipsis capítulo número 15 y Apocalipsis capítulo número 16. Vamos a leer el capítulo número 15 y lo vamos a desglosar poco a poco. Voy a tratar de ser rápido porque hay muchísima información. Ya pienso que la información más importante ya la hemos mirado. Claro que ahorita vienen también cosas importantes, pero lo más esencial, lo básico, lo hemos ya mirado. Si nosotros estuviéramos más profundamente todavía el libro de Apocalipsis, duraríamos 1 año y medio más o menos estudiándolo a más profundidad. Pero pues, sin embargo, llevamos un buen tiempo. Hay gente, vuelvo y repito, que lo ha estudiado en una semana. Yo no sé cómo hacen, la verdad. En una semana es muy difícil. Pero bueno, gloria a Dios. Capítulo número 15, Reina Valera 1960, dice: Vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles tenían 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían, como un mar, de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Verso 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Verso 5. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. El verso número 7 dice: Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Muy bien. Bueno, entonces, aquí en este capítulo del capítulo 15, vemos que van a concluir los eventos, o están concluyendo los eventos desde el capítulo número 10 en adelante, que son una serie de los eventos escatológicos que se están introduciendo en la última parte de la gran tribulación. Entonces aquí dice el versículo número 1: Vi en el cielo otra señal grande y admirable. Entonces Juan está viendo otra visión, otra señal de todas las visiones que él ha visto. Ya estamos entrando en la recta final de los últimos castigos, de los últimos eventos. Recuerden que tenemos, número 1, sellos; número 2, trompetas; número 3, copas. Antes de los sellos, recuerden que ha habido una salutación a las iglesias. Y luego viene el desplazamiento, o el desplegamiento más bien, de todo lo que son los sellos, que son muy importantes porque ya son eventos de juicio que están ocurriendo o que empiezan a ocurrir en la gran tribulación. Y también encontramos 3 ayes importantes. Ay. ¿Se acuerdan de esos 3 ayes, verdad? Cuando yo les pregunte cuáles son los 3 ayes, me dicen: ay, mamita, se me rompió el dedo. No es ese ay. Es los 3 ayes de Apocalipsis. Y precisamente en el capítulo 16, que es el que vamos a entrar a ver ahorita, después del 15, obviamente, pues ahí va realmente a finalizar el último ay, aunque el ay está en la séptima trompeta. Pero este ay es un refuerzo de lo último, ya es el último castigo que va a ocurrir sobre la tierra. ¿Se da cuenta cómo ha venido procesualmente hablando todos los castigos que van a ocurrir y que de todas maneras están mostrándose en este momento con relación a esa gran tribulación? Entonces el apóstol Juan dice aquí
vi en el cielo otra señal grande y admirable. ¿En dónde vio la señal? En el cielo. ¿Cómo era la señal? Grande y admirable. Una cosa impresionante, grande y admirable. ¿Qué ve en esa señal? 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. O sea, aquí está hablando, este es el preámbulo de los 7 juicios finales. El preámbulo, el capítulo 15 realmente es el preámbulo de los castigos del capítulo número 16, o sea, de las 7 copas que vamos a ver que son la ira de Dios, las copas de la ira de Dios. Es ya lo último, ya es lo final. Por eso vuelvo y le repito, sellos, trompetas y copas. Las copas es lo máximo, ya es lo último, es el ardor de la ira de Dios. Entonces está diciendo acá que él ve esa visión con los 7 ángeles que tenían, dice claramente, las 7 plagas postreras, o sea, son las últimas 7 plagas postreras. Cada ángel va a soltar o va a vertir o va a derramar una copa. Y cada copa es una ira de Dios o cada copa es una plaga postrera, las últimas plagas. Lo más difícil, si en Egipto hubo varias plagas difíciles y duras contra Egipto y contra Faraón, pues estas son 1000 veces más grandes y más difíciles contra el anticristo. Así que contra el anticristo y contra todos los que no creyeron en el Señor y los que adoraron o los que tienen la marca de la bestia. Todos ellos van a sufrir todas estas consecuencias y todos estos juicios. Dice entonces que las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba ¿qué? La ira de Dios. Se consumaba la ira de Dios. Aquí se consuma, ya es lo último. Consuma es cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es. Hecho está, en otras palabras, de alguna manera, es lo último que Dios está diciendo con relación a las plagas o con relación a la ira de Dios en este tiempo. En el verso número 2 dice, lo que es el verso número 2, 3 y 4 es bien importante que lo entendamos porque aquí habla de una victoria sobre aquellos que no adoraron a Satanás o al anticristo. Es bien importante que lo entendamos. Es un paralelo entre lo que va a ocurrir con los malos y lo que está pasando con los que adoraron al Señor, los que no se dejaron marcar, pero obviamente entiéndase bien que sufrieron muchísimo en la gran tribulación. Sufrieron mucho. Ustedes ya deben tener claro, o nosotros todos debemos tener claro, los diferentes personajes o las diferentes multitudes que hemos hablado todo el tiempo. Y hoy que todavía no ha ocurrido estos eventos, pero que están próximos a ocurrir, usted y yo debemos saber a dónde o a cuál de esas multitudes pertenecemos. Se supone que usted y yo vamos en el rapto de la iglesia, o sea, que somos la iglesia que es levantada y que no nos vamos a quedar aquí. Y ya sabe usted que si usted se llega a quedar en la tierra y no se va en el rapto de la iglesia, entonces usted también tiene que definir en cuál de esos otros grupos usted va a pertenecer. Amén. Amén. Entonces, yo quiero que usted tenga claridad en qué grupo pertenece. Es muy importante, muy importante. Nosotros le hemos apuntado completamente, digo le hemos apuntado, a irnos en el rapto de la iglesia porque somos la iglesia verdadera. Si no somos la iglesia verdadera, pues lamentablemente muchas personas se van a quedar. Y hemos dicho en otras oportunidades que los que se van a quedar son cristianos carnales, cristianos que no oran, cristianos que no leen la palabra, cristianos que se congregan de vez en cuando, cristianos que les gusta todavía el mundo y viven por el mundo. Esos son los cristianos carnales que se van a quedar en la gran tribulación. Cristianos que les gustan las cosas de Dios, pero que tienen como una ambivalencia, no saben qué hacer, si buscar al Señor bien o pertenecer al mundo. Ellos se van a quedar en la gran tribulación. Por eso tenemos que afirmarnos para irnos en el rapto de la iglesia. Es fundamental que usted lo entienda hoy, porque si no,
entonces se va a quedar en la gran tribulación. Eso es una situación muy difícil. Y eso, ya hemos hablado, que estas personas van a pasar los sellos, las trompetas y finalmente estas copas, que es lo más difícil. Entonces dice aquí la palabra. En el verso número 2, 3 y 4 habla con relación a aquellos que son victoriosos o que tenían la alegría más bien de los mártires. Estos mártires que salieron de la gran tribulación, uno de los grupos de la gran tribulación o los grupos de la gran tribulación que no se dejaron marcar. Pero vuelvo y le repito, ¿a qué precio y cómo fue que pasó tal situación? En el verso número 2 dice, vi también, Juan dice, como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. ¿Qué dice él? Que él ve como un mar de vidrio. Recuerde que un mar son ¿qué? Multitudes, multitudes. Así que aquí hay multitudes de personas, valga la redundancia, que están sobre un mar de vidrio mezclado con fuego. Vidrio, ¿qué significa el vidrio? El vidrio significa limpieza, pureza o transparencia más bien. Entonces ellos son los transparentes de la gran tribulación, los que fueron limpios por el Cordero en su misericordia extendida. Ellos están sobre ese mar de vidrio. Mar son multitudes, vidrio es santidad, vidrio es limpieza, vidrio es transparencia, o cristal, o un cristal de vidrio. Ellos están sobre ese cristal de transparencia, no por ellos, les repito, sino por el Señor Jesús, que les dio la posibilidad. El Cordero les dio la oportunidad de pasar, de no dejarse marcar. Pero también dice que está mezclado con fuego, ojo, y el fuego es juicio. Recuerde que fuego es juicio. Entonces, mezclado con fuego, ¿por qué? No para ellos es el fuego, sino para aquellos que no aceptaron a Jesús como su Salvador, que no se arrepintieron. Entonces hay un juicio para aquellos que no tuvieron relación con Cristo. Por eso está mezclado. Está mezclado porque están en la santidad, por encima de la santidad, de la limpieza, de lo cristalino, pero también fuego porque hay gente que va a ser juzgada, no ellos, sino otros, los otros que adoraron a la bestia. Por eso dice aquí, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. O sea, ellos alcanzaron la victoria sobre la bestia y sobre la imagen de la bestia. Ellos superaron las dificultades. En ese tiempo ominioso, terrible, superaron las dificultades. Dice entonces, y también sobre su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. ¿Qué tenían ellos también? Las arpas de Dios. Entonces, ellos van a cantar. Aquí hay otro cántico. Ellos van a cantar un cántico nuevo. ¿Se acuerda que habíamos hablado el miércoles pasado sobre el cántico de los 144,000? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Ok. ¿Usted se acuerda cuál era el cántico de los 144,000? No podemos acordarnos porque solamente eran ellos los únicos y los exclusivos que pueden cantar ese cántico. Ahora hay otro grupo que está ahí, que no se dejan marcar, que salen de la gran tribulación, que están sobre un mar de vidrio mezclado con fuego y tienen listas sus arpas y van a cantar un cántico nuevo. Si es tan importante que es también la alabanza en nuestra iglesia o en la iglesia. Hay gente que no adora al Señor, hay gente que uno está en la alabanza y la gente tiene las manos metidas en el pantalón, otros jugando con los churquitos, otros jugando con, bueno, usted ya sabe, ¿no? Haciendo bolitas, pensando en cosas por allá del otro mundo cuando debemos adorar a nuestro Salvador. Pues todo el tiempo, si a usted no le gusta adorar al Señor en la iglesia,
a la adoración y la alabanza, pues tengo una mala noticia. En el cielo le va a tocar adorar. Y si no le gusta adorar, pues mejor que se va para el infierno. Eso es lo que le gusta, pues eso va a obtener. Pero si usted adora al Señor, pues entonces vamos a alabar al Señor. Y por eso, estos que están siendo redimidos de la gran tribulación, empiezan a tocar las arpas. Y mire lo que cantan. Esta canción es un coro viejito que cantábamos en la iglesia. Mire lo que dice, por favor. El verso número 3, perdón. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, mire cómo cantan. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, y todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Eso es lo que van a cantar. ¿Se da cuenta? Que no es una carreta, eso lo cantamos aquí abajo también. Y eso van a cantar los que salen de la gran tribulación con sus arpas. Entonces es bien importante la adoración. Este es un aliciente en medio de este tiempo difícil, que es un pequeño paréntesis que está ocurriendo aquí en este capítulo número 15. Entonces está concluyendo en el verso número 4 diciendo: ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Increíble, una cosa poderosa. En el verso número 5 dice: después de estas cosas ya viene otra cuestión, y Juan continúa la visión. Ve la visión de los 7 ángeles, ve la visión de las personas que están en el mar de cristal, y finalmente ve en el verso número 5 una nueva visión. Y dice: después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo de Dios. Recuerde que en el cielo también hay un tabernáculo. El templo, dice aquí, fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Entonces, en el cielo pues está el tabernáculo del testimonio, donde suben las oraciones de los santos. Cada vez que usted ora y que yo oro, que la iglesia ora, pues las oraciones suben como un olor fragante. Cuando nosotros adoramos a Jesús, cuando adoramos a nuestro Salvador eterno, las oraciones suben como un olor fragante. Cuando nosotros le decimos al Señor: te estamos esperando que tú vengas pronto, te anhelamos y te necesitamos, esas oraciones suben como un olor fragante. Cuando clamamos por las personas que no conocen de Jesús, todo este tiempo esas oraciones suben como un olor fragante. Pues en esa época también van a subir las oraciones como un olor fragante, pero también se van a cerrar de alguna manera, porque no va a haber una oración intercesora por los demás. Mire lo que dice en el versículo número 6. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Entonces vendría siendo, entre comillas, el tercer ay. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 11, ahí atrás, versículo 14. Apocalipsis 11, 14 dice: el segundo ay ya pasó. He aquí, el tercer ay viene pronto. Ese tercer ay está implícito en la 7ª trompeta y está implícito en las copas de la ira de Dios. Es el último ay. ¿Se acuerda? Ay, ay, ay. Los 3 ayes de Dios. Y este es el último ay. Recuerde que es un tiempo doloroso, difícil, grave, peligroso además de eso. Entonces este es el último ay.
que está hablando Apocalipsis, el capítulo número 11, el verso 14, con relación a la séptima trompeta, pero también con relación a las copas de la ira de Dios, que es ya lo último. Luego dice en el verso número 7, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Entonces, no viene Dios a traer paz. ¿Qué viene Dios a traer? Destrucción, completa destrucción. Dice aquí Juan que uno de los 4 seres vivientes, quiere decir que uno de los 4 seres vivientes es el que está siendo el intermediario para entregarle las copas a los 7 ángeles. En el capítulo anterior veíamos un desfile de 6 ángeles. Acá vamos a ver el desfile de 7 ángeles. Estos 7 ángeles van a traer la ira de Dios. Y el intermediario de esa ira es uno de los 4 seres vivientes. ¿Recuerdan los 4 seres vivientes? ¿Se acuerdan de los 4 seres vivientes? Cara de águila. ¿Qué más? ¿Cara de qué? De buey. ¿Qué más? Cara de hombre y cara de león. ¿Se acuerdan? ¿Quién cree usted que va a entregar esos 7 copas a los ángeles? ¿Cuál de esos 4? ¿El cara de león? ¿El cara de hombre? ¿El cara de buey? ¿O el cara de águila? Pues bien, el cara de hombre. ¿Por qué? Porque precisamente este juicio tiene que ver con los hombres que no adoran al Señor, con los hombres que no rindieron su vida a Jesús, con los hombres que han cometido pecado desde el principio hasta el final, con los hombres que no han doblado su corazón al Cristo, al Cordero, al Mesías. Por eso está diciendo, y uno de los 4 seres vivientes, uno, no los 4, uno de los 4 seres vivientes es el intermediario, y dice que le dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Entonces, están llenas las copas de la ira de Dios. Es lo máximo. Usted, cuando alguien sirve un vino, el vino cuando se sirve menos de la mitad. Porque si se sirve un poco en la mitad o más de la mitad, es muy es muy feo, es muy grosero. En lo que llaman en la ética no, si no tiene otro nombre. Tiene otro nombre. Bueno, allá está nuestra chef. No sé cómo se llama eso. El glamour, sí, la etiqueta. Ah, gracias, la etiqueta. Si se sube, eso queda tremendamente horrible. Feo. Pero acá no estamos hablando de etiqueta. Muchas gracias. Aquí no estamos hablando de glamour. Muy bien. Estamos hablando de ¿qué? De la ira de Dios. Por lo tanto, las copas están a reventar. Las copas están ya derramándose completamente. Son copas de la ira. Demuestra que a Dios se le llenó el límite. Se sobrepasó el límite con Dios. Y por lo tanto es lo último de la ira de nuestro Salvador, del Cordero. Entonces Dios no viene a traer paz. Entonces dice claramente, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. En el verso número 8 dice, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios. ¿Se acuerda que habíamos visto aquí el templo? En el verso número 6, ¿se acuerda? Dice, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y su poder, y nadie podía entrar en el templo. ¿Hasta cuándo nadie podía entrar en el templo? Hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Qué quiere decir que nadie podía entrar en el templo? O sea que nadie podía suplicar, o sea que nadie podía orar, o sea que nadie podía interceder, o sea que nadie podía decir, por favor, Señor, ten misericordia. Hoy cuando una persona comete un pecado,
¿Qué hace una persona o qué hacen los demás? Podemos orar por esa persona y hacemos una oración intercesora para que Jesús interceda ante el Padre y tenga misericordia por esa persona. Y le decimos, Señor, ten misericordia de esa persona. Ten misericordia, Dios. No le tomes en cuenta sus pecados. Perdónalo, perdónala, Señor. Eso es lo que hacemos con nuestra oración porque sube como un olor fragante. Pero recuerde que aquí ya el templo está ¿qué? Está ¿qué? Cerrado completamente. ¿Qué quiere decir eso? Que ya nadie puede orar. Nadie puede orar. Nadie puede orar por el mundo que va a ser enjuiciado. Nadie puede orar por las naciones que van a ser enjuiciadas. Nadie puede interceder. No va a subir ninguna oración. No va a entrar en el tabernáculo, en el templo, en el cielo, jamás. En ese tiempo se cierran los cielos porque no hay ninguna oración que valga de nadie, absolutamente de nadie. Se cierra el cielo para que vengan todos los últimos 7 juicios. Y entonces, por eso está diciendo en el verso número 7, en el verso número 8, perdón, y el templo se llenó de humo. Humo. El humo es el juicio de Dios. El humo es la consternación de Dios. Por eso dice acá, y uno de los 4 seres vivientes, perdónenme, el verso 8, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y su poder. Y nadie podría entrar en el templo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Se da cuenta que nadie puede orar hasta que se cumplan las 7 plagas de cada ángel. No hay intercesión de parte de nadie. No hay oración. No hay clamor. Dios no va a escuchar el clamor de nadie. Absolutamente de nadie. Hoy tenemos la posibilidad. Por eso la Biblia dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Hoy lo buscamos porque Él está y nos escucha y es hallado. Pero en ese momento va a ser difícil. De hecho se cierra y nadie puede orar por esta situación. Quiero que me acompañe por favor a Lamentaciones 3:43. Lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Lamentaciones capítulo número 3, verso 43 y 44. Dice: no nos envolviste en tu enojo, nos perseguiste y nos masacraste sin misericordia. Te escondiste en una nube. Te escondiste en una nube para que nuestras oraciones no pudieran llegar a ti. ¿Se da cuenta el veterotexto lo que nos está diciendo? ¿Usted está entendiendo en esta noche lo que le estoy hablando? Dice una vez más, lo voy a leer otra vez en el 43 despacio en esta versión. Usted tiene Reina Valera 60, léalo en Reina Valera 60. Dice, nos envolviste en tu enojo, nos perseguiste y nos masacraste sin misericordia. Te escondiste en una nube para que nuestras oraciones no pudieran llegar a ti. Nos desechaste como a basura y como a desperdicio entre las naciones. Hasta el 45 llegué. Pero mire lo que está diciendo el 44. Dice que el Señor se escondió en una nube para que nuestras oraciones no pudieran llegar a ti. O sea que nadie va a poder orar y las oraciones no van a ser escuchadas. ¿Por qué? Porque el Señor lo que vino a traer es ¿qué? Juicio. Ahora vaya conmigo al Salmo capítulo número 37, el verso número 20, por favor. Salmo 37, 20. Dice, pero los perversos morirán. Los enemigos del Señor son como las flores del campo y desaparecerán como el ¿qué? Como el humo. Estamos hablando de ¿qué? Del humo, humo, humo. Entonces está diciendo acá que van a desaparecer esos perversos como el humo, porque el templo se llenó de humo, de la gloria de Dios, pero también de la ira de Dios y de su poder. Y que tampoco se van a escuchar las oraciones, porque el cielo está cerrado, porque el templo está cerrado. No hay ningún poder de intercesión para nada ni para nadie.
Esto es el capítulo número 15. Ahí es, simplemente son 8 versículos. Es el capítulo más pequeño de todo Apocalipsis. Terminamos el capítulo número 15. Ahora iniciamos el capítulo número 16. El capítulo número 16 dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. ¿Qué oyó Juan? Dice que oyó una gran voz del cielo que decía desde el templo. ¿Se da cuenta? Desde el templo. A los 7 ángeles se le dio una orden y les dijo: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. ¿Qué va a ocurrir? Van a ser derramadas ahora una a una, rápidamente, porque son los últimos eventos de los últimos días de la gran tribulación. Los últimos eventos de los últimos días de la gran tribulación. Son los últimos días que le van a quedar al anticristo, porque ya viene el juicio. O sea, se está apresurando completamente estos últimos juicios. Entonces, el Salmo capítulo 69, verso 24, por favor. Salmo 69, 24. Dice el 24: derrama tu furia sobre ellos, consúmelos en el ardor de tu enojo. Una vez más, derrama tu furia sobre ellos y consúmelos en el ardor de tu enojo. Entonces van a ser consumidos en el ardor del enojo de Dios, y la furia del Señor va a ser derramada completamente. Vienen todos los castigos sobre las personas de ese momento. En el verso número 2 dice, ojo con esto, estos castigos no son una recopilación, sino son una continuación de los eventos escatológicos. Porque usted pudiera decir, no, pues se parecen a los anteriores, tienen algo, pero no. Entonces no es una recopilación, sino que realmente es una continuidad de los anteriores, de todos los juicios que han venido ocurriendo. En el verso número 2 dice: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Entonces dice que el primer ángel, dice que derramó la copa sobre la tierra. Siempre se derrama, los primeros 4 ángeles derraman la copa sobre la tierra, sobre la naturaleza, sobre los hombres, sobre los animales, etcétera, etcétera. Y los últimos 3 ángeles están derramando las copas sobre el anticristo, sobre la bestia, sobre el profeta falso, sobre el imperio de Satanás, sobre todo lo que ha construido a nivel político, religioso y económico. Los últimos 3, los primeros 4 son con relación a la humanidad, los seres humanos, los animales, la tierra, las cosas que están sobre la tierra, la geografía como tal. Por eso está diciendo aquí en el verso número 2, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Entonces viene una úlcera maligna sobre ellos. ¿Se acuerda que yo hablaba hace 8 o 15 días, no recuerdo bien, que cuando un dispositivo entra al cuerpo de las personas, pues obviamente no es, ¿cómo se llama eso? No hace match, no es compatible, gracias, no es compatible. Y acá tenemos médicos y tenemos, bueno, gracias a Dios, enfermeros, tenemos de todo aquí, gracias al Señor, pero no es compatible. Entonces, ocurren enfermedades a causa de esos aparatos que se colocan en el cuerpo, porque no es compatible con el cuerpo, y vienen, pues, más complicaciones, y aún aparecen enfermedades como cáncer uterino, cánceres de diferente tipo. Pues aquí también, acuerde que el microchip va a estar metido en el cuerpo de las personas, que es la marca de la bestia, y son los que van a adorar a la bestia, y son los que tienen la conexión con la bestia. Ellos van a sufrir úlceras malignas en su cuerpo, iniciando donde va a estar el microchip o donde está la marca de la bestia, los que están apartados para Satanás y ya no tienen nada que ver. Ahí inicia unos dolores profundos en aquellas personas que estaban marcadas y que han adorado a la bestia. Por eso dice entonces
que los hombres tenían la marca de la bestia, sobre esas personas vino una úlcera maligna y además olorosamente terrible, pestilente, dice aquí, pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia. Cuando dice los hombres se refiere a mujeres y hombres, ¿no? Mujeres, hombres y también niños, todos los que no tienen al Señor y que adoraban su imagen. El verso número 3, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Entonces dice que el segundo ángel derramó la copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto. O sea, todo el mar, los mares y los océanos. Si usted no conoce el mar, vea, hermano, yo le doy un consejo: vaya y conozca el mar, porque los mares, los océanos y los ríos van a estar llenos de sangre, y de sangre congelada como de muerto, en todo el mar, en todos los océanos y en todos los ríos. Eso es una verdad. Usted dirá, ¿eso es mentira? No, no es mentira. Eso es una profecía que va a pasar y que va a suceder con toda seguridad. Todo el mar antes era todavía más limpio, más precioso, más impresionante. Ahora los mares lamentablemente están llenos de basura, están llenos de cosas terribles. Se ha ido dañando lamentablemente. Antes habían muchísimos pescados o alimentos, diferentes géneros de pescados y etcétera, 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 especies. Pero lamentablemente con la polución y con la mano del hombre, pues se ha dañado los mares, los ríos se han secado, los mares se han contaminado, los océanos igual. Ya tenemos islas de basura en los océanos, increíble, ¿no? Islas de basura en los océanos. Esto es principios de dolores de lo que va a ocurrir. Y eso es lo que está diciendo, que este ángel derrama entonces la copa sobre los mares, sobre los ríos, y se van a llenar de sangre pútrida. La gente va a alejarse de los mares. Hoy en día la gente va muy seguido a las playas. Van seguido a las playas, se la pasan rico en las playas, hacen asados y barbecues en las playas. Pero en esa época nadie va a querer acercarse ni a las playas, ni a los ríos, ni a los océanos, porque son completamente pútridos, olorosos, llenos de sangre. No hay nada que hacer. Ojo, y no es la tercera parte como ocurre en los sellos y como ocurre en las trompetas. Es todos los ríos, todos los mares, todos los océanos. Antes era ¿qué? Una parte, la tercera parte de los ríos, la tercera parte de los mares, ajenjo, amargo. ¿Se acuerdan de eso o no se acuerdan de eso? Era una parte, pero ahora es el final, y por lo tanto ya no hay nada que hacer. Por eso bueno, en el verso número 4, dice el verso número 4, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Bueno, pues esa es la continuidad del verso número 3. El tercer ángel, mire, el segundo ángel dice que derramó la copa sobre el mar y se convirtieron en sangre como de muerto, pútrida. Y murió, mire lo que dice acá, murió todo ser viviente que vivía en el mar. O sea, ya no hay pescados. Si usted quiere comer salmón, coma ahora salmón y pescadito, porque ya no hay pescados, ya no hay salmón, ya no va a haber nada. Todos los seres vivientes van a morir. En el verso número 4 dice que ahora es el tercer ángel, derramó su copa sobre los ríos. Aquí dice que ya sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Si usted conoce las cataratas del Niágara, lo felicito, sígase tomando fotos allá, muy rico, porque no las va a volver a ver. O yo no las va a volver a ver. Los ríos no los va a volver a ver. Así que su merced, aproveche este cuarto de hora. Por eso dice que ese tercer ángel derramó sobre los ríos, todos los ríos, agua dulce. Sobre el agua dulce se derramó entonces también, y sobre todas las fuentes de las aguas, y se convirtieron en ¿qué? En sangre. Se convirtieron en sangre. Todos los ríos,
todas las fuentes, todas las aguas. No hay nada que hacer. Agua dulce, además de eso. Mares, océanos, ríos. Entonces, esto es una situación muy compleja. Lo que está ocurriendo aquí, que son los azotes de la naturaleza, y también van a venir los azotes sobre el anticristo. En el verso número 5, por favor. 4 y 5. Bueno, el 4 y 5 realmente... Bueno, leamos el 5. El 5 dice: y oí al ángel de las aguas que decía. ¿Se da cuenta que hay un ángel de las aguas? Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. ¿Qué ha hecho el Señor? Ha juzgado. Dice que el ángel que ha juzgado todas estas cosas. Por eso entre el verso 4 y el verso 15 es un contraste del capítulo 8, verso 10. Acompáñenme a Apocalipsis 8:10, por favor. Es un contraste. Lo que está diciendo el verso número 4, el 3, el 4 y el 5 es un contraste con Apocalipsis, el capítulo número 8, el verso número 10. ¿Y qué dice Apocalipsis 8:10? Leámoslo pues. 8:10 dice: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiente como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, sobre las fuentes y sobre las aguas. ¿Qué cayó sobre la tercera parte de los ríos y las fuentes de las aguas? Dice que cayó una gran estrella, y que esa estrella era una estrella llamada Ajenjo, que además de eso iba a amargar las aguas, pero que era ¿cuánta parte? La tercera parte de las aguas, la tercera parte, no es la totalidad. En cambio, aquí el contraste es que todos los ríos, todos los mares, todos los océanos, todas las fuentes estarán llenas ¿de qué? Sangre, sangre, sangre. Sangre olorosa. O sea, nadie va a querer estar en un río. Nadie va a querer ir a hacer un asadito en el río. Nadie. En esa época no hay nada que hacer. Así que aproveche hoy los asados y vaya de paseo. Entonces, nadie va a querer ir, y ese es el contraste entre el capítulo número 8, verso 10, y el capítulo número 16, verso 4, 3, 4 y 5. Otro contraste importante que podemos entender acá es que el primer milagro de Jesús fue convertir el agua en vino. Ese fue el primer milagro de Jesús. Convirtió el agua en vino, pero ahora aquí está convirtiendo el agua ¿en qué? En sangre, porque ahora es el juicio para todas las personas que no buscaron su presencia. Verso número 6. Por cuanto derramaron la sangre de los santos. ¿Por qué entonces está derramando el Señor estas copas por medio de los ángeles, estas copas a los ríos y a los mares, a los océanos? ¿Por qué? Verso número 6 está la respuesta. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Imagínese usted eso. Tremendo. ¿Por qué? Porque ellos derramaron la sangre de los profetas. ¿Cuáles profetas? Los que están profetizando: mañana vas a comprar un carro, mañana vas a viajar, te vas a casar, vas a tener 2 hijitos. El Señor te dice que te vas a recuperar. El Señor te dice que vas a salir de esta pandemia y vas a comprar carro, casa y beca, y te vas a casar con una gordita. El Señor te dice, eso es una falacia. El Señor te dice que vas a viajar a las naciones y te van a decir lindo, lindo, lindo. El Señor... Y todo el mundo dice, sí, amén, 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 eso es para mí, lo atesoro, yo lo atesoro, dicen algunos, yo lo atesoro. Esas profecías a la gente le encanta hoy. Y esos son los llamados mal profetas de hoy. Cuando la Biblia dice que mis profetas, no está hablando de esos profetas que son falsos, mentirosos, sino que está hablando de los profetas que están profetizando de Jesucristo, que hablan de la verdad, que hablan de Jesús,
que hablan de la salvación, que hablan de la palabra, que hablan del perdón, que hablan de Jesucristo como la única puerta, como el Salvador, como el perdonador, como el eterno. No hay nada más. Ese es un profeta. Y los profetas de ese tiempo son aquellos que van a predicar el evangelio en ese tiempo. Como hoy la iglesia está profetizando, que Jesucristo es el Señor. Hoy quizás seamos vituperados, escupidos, y eso no es nada comparable con lo que va a ocurrirles a ellos. Los 144,000 serán 144,000 profetas que van a predicar de Jesucristo. Y serán muertos. Por eso la sangre de ellos se va a derramar. Por eso viene el juicio y los ángeles van a vertir las copas en estos ríos para que la gente no tenga agua que beber, ni salada ni dulce, ni se puedan bañar, porque la sangre de los profetas, de los predicadores de ese momento, fue derramada. Y aún de los gentiles que quizás se convirtieron y de alguna manera tendrán miedo y predicarán o dirán alguna cuestión, y aún de los dos testigos, Moisés y Elías, que los van a volver a matar, los van a poner en la plaza central, pero van a resucitar al tercer día. Pero la sangre de todas maneras fue derramada. La sangre de Abel es el tipo del antitipo. La sangre de Abel fue derramada, y la sangre de Abel, ¿qué pide? ¿Qué pide la sangre de Abel? Venganza. La sangre de Abel, ¿qué pide? Venganza. La sangre de Jesucristo, ¿qué da? Perdón. ¿Entiende usted la diferencia? Espero que la entienda. Entonces, por eso está diciendo claramente aquí que el verso 6, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Así que mataron a los profetas. ¿Cuáles profetas? Los que indicaban el camino de la salvación. No los que hablaban carreta. Los profetas, hoy los profetas, indicamos el camino de la salvación. ¿Qué es quién? Jesús. No hablamos de carros, casas, becas, empresas, familias. No, eso no se habla al interior de nuestras congregaciones. Si usted va a una iglesia que le hablan de familia, de empresas, de negocios, de 4 maneras para ser próspero, 5 maneras para ser exitoso, huya, salga de ese lugar, porque eso no es verdad. El profeta es el que está predicando de Jesucristo. Y estos se están predicando de Jesús y por eso van a ser muertos, lamentablemente. Y ellos son los que están anunciando el camino de la salvación. Imagínense, en plena situación tan difícil, hay muerte, hay destrucción, hay hambre, hay pestilencia, hay de todo en ese tiempo, y los 144,000, los pocos que quedan, porque ya muchos han muerto, siguen predicando. Jesús es la verdad, Jesús es la verdad. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, vengan, crean en Jesús. Por favor, no se deje marcar de la bestia. Vengan, arrepiéntanse. Y la gente no los escucha. Antes los van a golpear y los van a matar y van a derramar su sangre. Por eso pide Dios venganza, y por eso los ángeles han derramado las copas sobre los ríos, para que el mundo no tenga agua, ni para bañarse, ni para comer, ni para consumir ningún alimento. Vaya conmigo a la carta, al libro de Isaías, capítulo 49, lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, como siempre. Isaías capítulo 49, verso número 26, por favor. Isaías capítulo 49, verso 26. Dice: alimentaré a tus enemigos con su propia carne. Alimentaré a tus enemigos con su propia carne, y se embriagarán con ríos de su propia sangre. Todo el mundo sabrá que yo, el Señor, soy tu Salvador y tu Redentor, el poderoso de Israel. Una vez más, alimentaré a tus enemigos con tu propia sangre. Eso no se refiere a usted y a mí, eso se refiere a los profetas que profetizarán y predicarán en la gran tribulación acerca de Jesús, y la sangre fue derramada de ellos, de los justos o de los santos de ese momento. Entonces dice, esto está profetizado desde Isaías, 700 años antes está diciendo: alimentaré a tus enemigos, todos los del anticristo. Dice,
con su propia carne, porque morirán, y se embriagarán con ríos de su propia sangre. Todo el mundo sabrá que yo, el Señor, soy tu Salvador y tu Redentor, el poderoso de Israel. Un intenso dolor tremendo van a tener ellos y serán alimentados con su propia sangre, pero esa es la venganza de Dios. En el verso número 8, por favor, el verso número 8. Verso número 6, estamos en el 6. En el verso número 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Leamos el 9 también, para darle continuidad. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Imagínese usted, el verso 8 y el verso 9 ahora ya no tiene que ver con el agua de los ríos, de los océanos, sino ahora tiene que ver con ¿qué? Con el sol. ¿Usted ha sentido calor? Nosotros aquí en Canadá hemos estado a 35 grados y hemos llegado a tener 40 grados de calor. 40 grados. Usted supiera el calor tan tremendo. Acá porque estoy en la casa y tengo aire acondicionado y por eso me pongo un suéter y una camisa por respeto a usted. No salgo aquí en chancletas y en pantaloneta y despeinado, ¿no? Sino por respeto al Señor, por respeto a ustedes que me ven, pues trato de salir en lo posible, lo mejor vestido. Pero afuera está haciendo un calor tremendo. Y hoy aquí son las 9 de la noche y estamos como a 28 grados de temperatura. 28 grados. Ahora en el día el calor es una cosa impresionante. El sol quema. El sol es una cosa impresionante en este tiempo. Yo sé que en Bogotá, la planicie, la meseta de Bogotá es impresionante y el sol quema bastante. Es fuerte. Pero aquí es impresionante el calor. Aquí en Canadá son los extremos. El invierno es una cosa impresionante. La nieve nos llega a veces hasta las rodillas. Y el calor en el verano es una cosa tremenda. Los pongo en el contexto a ustedes los que están en Bogotá. Pero eso es verdad. Ahora bien, imagínese usted que este sol que vemos va a estar cuadriplicado en cuanto a temperatura se refiere. Si no aguantamos 30 y 40 grados, imagínese ahora aguantar 120 grados de temperatura sobre nuestras cabezas. Imagínense lo que va a ocurrir a esas personas en esa época. 120 grados de calor. ¿Quién va a aguantar 120 grados de calor? Esa es mi pregunta. Pues bien, dice, vuelvo y se lo leo. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar los hombres con fuego, a los hombres con fuego, quemarlos vivos. En el verso número 9, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Imagínese usted, aún así no se arrepintieron para darle gloria, sintiendo un dolor tremendo, intenso, y aún así los seres humanos no se arrepienten. Entonces por eso cuando usted y yo le predicamos a la gente hoy, pues mucha gente no se arrepiente y dice, yo estoy bien, no, yo estoy bien, aquí no pasa nada, aquí estamos bien, el Estado nos ayuda, tenemos 4 hijos, 8, 10, estamos haciendo muchos hijos porque nos dan una ayuda, dicen algunos. Los árabes, aquí uno habla con los árabes tienen 10 hijos, 10 hijos, porque el Estado les ayuda a esos niños y les dan $200 o $500 por cada hijo. Haga usted la cuenta. Entonces los árabes no trabajan, los árabes la pasan es haciendo hijos. ¿Para qué? Para que le den dinero. Imagínese usted. Y bueno, también hay uno que otro vago por acá que hace lo mismo, latinos de la misma manera y así sucesivamente. Entonces imagínese usted. La gente piensa que estamos bien, todos dicen, no, estamos bien, no, aquí nada pasa, pero la gente no conoce la realidad espiritual, que está una situación tremenda que va a ocurrir y está ocurriendo sobre la tierra,
Y esto es un juicio para los seres humanos. Acompáñenme por favor a Isaías capítulo número 42, verso 25, por favor. Dice Isaías 42, 25. Por lo tanto, Él derramó su furia sobre ellos y los destruyó en batalla. Las llamas los envolvieron, pero aún así se negaron a entender. El fuego los consumió, pero no aprendieron su lección. Tremendo, ¿no? ¿Cierto que es tremendo? Voy a volver a leerlo para que usted entienda una vez más que la gente, aún quemándose con el sol, todavía no se arrepienten. Mire, vuelvo y se lo voy a leer despacio. Dice, verso número 25. Por lo tanto, el Dios eterno derramó su furia sobre ellos y los destruyó en batalla. Las llamas, o sea el fuego, las llamas los envolvieron, pero aún así se negaron, mire, aún así se negaron a entender y el fuego los consumió, pero no aprendieron su lección. ¿Aprendieron la lección a pesar de que estaban siendo quemados? No. ¿Se da cuenta cómo la gente es obtusa y orgullosa por no conocer al Señor Jesucristo? Es más, es que en nuestras congregaciones hay gente que es orgullosa y altiva. Hay gente que no quiere adorar a Dios, hay gente que no quiere buscar al Señor, hay gente que no le interesa buscar su presencia, hay gente que no le interesa orar, hay gente que no le interesa congregarse, ir a la iglesia, congregarse, o por lo menos esta es la iglesia que nosotros tenemos, congregándonos por vía Zoom. Y aunque nos congreguemos en el auditorio, seguiremos congregándonos por vía, por algún medio de comunicación para que la palabra siga corriendo y tener este tiempo, ¿para qué? Para poder nosotros conocer su verdad, para conocer su palabra. Ahora acompáñenme a el profeta Nahum, el capítulo número 1, el verso número 6. Dice el profeta Nahum, capítulo 1, verso 6. ¿Quién podrá quedar en pie ante su ira feroz? ¿Quién podrá sobrevivir ante su furia abrasadora? Su furor arde como el fuego, y ante él las montañas se desmenuzan. Lo voy a volver a leer una vez más. ¿Quién podrá quedar en pie ante su ira feroz? ¿Se da cuenta? Y vuelvo y le repito, ¿será que Dios es malo? No, Dios no es malo. Sino que la ira de Dios ya llegó hasta el final porque el mundo no quiere reconocer que Él es Dios. Ese es el gran problema. Y entonces dice que la ira del Señor va a llegar y va a consumir a todo aquel que no lo reconoce genuinamente como su Salvador. No es de aquí, no es de aquí. Es de aquí. No es una genuflexión de las rodillas. Ojo con eso. No es una genuflexión de acá. Es una genuflexión de aquí, del corazón, sincero. Y por eso está diciendo el profeta Nahum en el capítulo 1, verso 6, una vez más. ¿Quién podrá quedar en pie ante su ira feroz? La ira de Dios es feroz. El mismo verso dice, ¿quién podrá sobrevivir ante su furia abrasadora? Abrasadora porque es fuego, fuego consumidor. Y su furor arde como el fuego, y ante él las montañas se desmenuzan. ¡Oh, qué cosa tan impresionante! Ahora acompáñeme a el profeta Jonás, por favor, capítulo número 4. Jonás, capítulo número 4, verso número 8. Dice, así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó, es mejor morir que vivir así. Esto que le ocurrió a Jonás es un tipo del antitipo. Esto que le ocurrió a Jonás fue una pequeña prueba de lo que va a ocurrirle a aquellas personas que no
reconocieron a Jesucristo como su Salvador y por lo tanto en la gran tribulación van a sentir el fuego abrasador sobre sus cabezas y obviamente sobre toda su humanidad. Pero miren lo que está diciendo y vuelvo y se lo repito, Jonás lo sintió y Jonás de alguna manera lo profetizó diciendo que esto también va a ocurrir a aquellas personas. Verso número 8. Así que cuando el sol se intensificó, se da cuenta que el sol cada día, el globo terráqueo está más caliente. Usted no se ha dado cuenta que la Antártica cada día se derrite más y más. Los polos se están derritiendo. Esto no es aunque los países en el mundo hagan grandes esfuerzos, porque se arregle el mundo, no se va a arreglar. Si usted deje de comprar carro y ahora se monta en bicicleta, yo ya me monto en bicicleta y cuido la naturaleza. Está bien, pero no va a pasar nada porque va a aumentarse. Esto va a llegar hasta su final. Por eso dice aquí, así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador. O sea que Dios le ayudó a Jonás, pero lo hizo sentir primero, para luego venir el viento abrasador, Dice, Dios proveyó un viento abrasador, sí, del oriente, para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse. Y él exclamó, es mejor morir que vivir así. Así que Jonás sintió realmente el dolor del sol. Y eso va a pasarle. Y esto no es nada, es una muestra muy pequeña de lo que va a ocurrir. Malaquías capítulo 4, por favor. Acompáñenme a Malaquías, profeta Malaquías. El capítulo número 4, los versos número 1 y los versos número 2. Malaquías, el capítulo número 4, los versos 1 y el verso número 2. Dice, el Señor de los ejércitos celestiales dice, el día del juicio se acerca, ardiente como un horno. En aquel día, el arrogante y el perverso serán quemados como paja, serán consumidos desde las raíces hasta las ramas. Sin embargo, ahí hace una comparación con el que cree en Jesucristo y lo adora y permanece. Sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol. ¿Pero cuál sol? El sol de justicia, que es Jesucristo. ¡Ay, qué belleza! No es el sol de México, Luis Miguel. ¡Ay, Luis Miguel! No es el sol de México. No es el sol que va a quemar. Es el sol de justicia, que es Jesucristo, para los que creemos. Por eso dice acá, ojo, sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, dice el Señor, se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas. Saldrán libres, saltando de alegría como becerros, sueltos en medio de los pastos. ¡Wow! Se da cuenta que nosotros, los que creemos en el nombre de Jesús, somos libres. Hemos sido rescatados de nuestra falsa y mala manera de vivir. Y el sol de justicia nos ilumina a nosotros porque hemos creído en el único y verdadero nombre, en el nombre de Jesús. Vuelvo y le digo, no se vaya a equivocar. No es Jehová, no es Yahweh, no es Adonai, no es Rafa. Aunque son títulos del Dios eterno, pero el nombre que es sobre todo nombre es Jesús. Jesús. Ese es el nombre. Y si nosotros sabemos que Él es el nombre, que Él es el santo, entonces dice que el sol de justicia vendrá para nosotros. Pero mire la antítesis en el verso número 1, la antítesis es todo lo contrario, obviamente, valga la redundancia. Dice, el Señor de los ejércitos celestiales les dice, el día del juicio se acerca ardiente como un horno. En aquel día el arrogante. ¿Usted conoce algún arrogante? ¿Usted ha conocido arrogantes? Hay arrogantes que lo demuestran, dicen, yo voy a la iglesia porque, así arrogantes, ¿no? Una cara de arrogancia. Hay otros que no tienen esa cara de arrogancia, sin embargo uno los invita y nunca van, también son arrogantes. Hay gente que dice, no, pues ponen una cara de bobos, ¿no? De tontos. Dice, no, pues la verdad yo no necesito del Señor, la verdad yo soy lindo. Y no necesito del Señor, vayan ustedes, le dicen hacia uno. Ese también es un arrogante.
Arrogante es el que es así, oh, yo. Y el otro es, no, tampoco. Ese también es un arrogante. Todo aquel que no conoce a Jesús, que no quiere conocerlo, que no lo quiere adorar de verdad, que no rinde su vida, que no lo busca, es un arrogante. Un arrogante que no adora al Señor. Un arrogante que le cuesta llorar cuando ora. Un arrogante que le cuesta llorar y levantar las manos cuando adora o cuando debería adorar al Señor. Un arrogante es aquel que en vez de ir al culto va al partido de fútbol. En vez de ir al culto va al cine. En vez de ir al culto va a la playa. En vez de ir al culto va al cinema. En vez de ir al culto se la pasa en rumbas. En vez de ir al culto va al restaurante. No es malo, pero la prioridad es el Señor. El arrogante es el que desplaza el día del Señor. El arrogante es el que desplaza el descanso de Dios. ¿Entiende usted? ¿Se acuerda el mensaje del domingo pasado y el de esta mañana? El descanso del Señor. El arrogante que no reconoce. El arrogante que no lo adora. El arrogante que no lo busca. El arrogante que no le importa. El arrogante sentirá el calor en su cabeza y será quemado como paja. Perverso, será quemado, será consumido desde las raíces hasta las ramas. ¿Entiende usted? Apocalipsis, la belleza y la advertencia que Dios nos está diciendo que nosotros, por favor, seamos diferentes de la antítesis, que realmente nosotros seamos cristianos genuinos, que veamos el sol de justicia y que lo adoremos con todo nuestro corazón. ¿Entiende usted lo que le digo en esta noche? No hay otro como Él, no hay otro como Él. Él es el sol de justicia, Él es la verdad absoluta, Él es el camino, no hay otro como Él. Y Él se merece toda la gloria, y Él se merece toda la honra, y a veces nosotros somos infatuados, soberbios, altivos. No lo adoramos, no lo adoramos. Lamentablemente no lo buscamos como lo debiésemos de buscar. Como cuando nosotros tenemos hambre buscando el alimento, como cuando necesitamos el dinero, como cuando encontramos un tesoro. Él es el tesoro, genuinamente, Él es el tesoro. Así que, qué maravilla, por favor, devuélvase, si es tan amable, a Apocalipsis, el capítulo número 16, el verso... concluyo diciendo que la nueva era, hoy la nueva era enfatiza en la adoración a la naturaleza, a las plantas, a los árboles. Hoy la nueva era enfatiza en esas cosas, pero en la tribulación, la naturaleza, se va a enloquecer. Pues bien, hoy la nueva era adora a la naturaleza, pero la naturaleza en esa época se va a enloquecer, se va a volver loca, va a haber una crisis, se va a incendiar todo esto, la sangre en los ríos, en los mares, en los océanos. Y los de la nueva era, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir los de la nueva era? ¡Ay! Nuestro Dios está bravo, pero el Dios de la naturaleza no. El Dios eterno, Jesucristo, está usando la naturaleza para quemarlo, para destruirlo, ya que usted no quiso creer en Jesús, sino creer en los arbolitos, en el agua, la gente hoy está cuidando los arbolitos. Hay gente que ama los arbolitos. Yo he visto gente que se toma fotos con los árboles. He visto gente que se casa con los árboles. Dice, estoy enamorado de un árbol. Arbolito. Qué cosa tan absurda. Perdónenme la expresión. Qué cosa tan tonta. Porque no hay verdad. Lo que dice Gálatas, claramente. Lo que dice Romanos, lo que dice Corintios. Que Dios cegó el entendimiento. Perdón, Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos, ya que no creen, lamentablemente, en el Señor. Verso número 10. Gracias. El verso número 10 dice, el quinto ángel, vamos por el quinto ángel, nos quedan dos ángeles. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Vamos al 11. Y blasfemaron contra Dios, contra el Dios del cielo, por sus dolores y por sus úlceras,
y no se arrepintieron de sus obras. Entonces ya dijimos que del ángel número 1 al ángel número 4 son los eventos con la naturaleza, con el mar, con las plantas, con los ríos, los mares y los océanos. El quinto, sexto y séptimo tiene que ver directamente con el anticristo, directamente. Por eso dice aquí que el quinto ángel derramó la copa sobre la bestia, o sea, ¿sobre quién? Sobre Satanás, y sobre su reino, y sobre sus tinieblas, y dice claramente que mordían y se mordían de dolor en sus lenguas todos aquellos, porque hubo una oscuridad, un dolor grande sobre ellos. En el verso número 11 dice, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. ¿Se da cuenta? Ellos están en este momento, es un dolor inmenso, son úlceras, son juicios directamente sobre la bestia, directamente sobre el anticristo, sobre todo su imperio y sobre todos aquellos que tienen la marca de la bestia. Directamente. Es una destrucción total, es una oscuridad total, completa, en la sede del anticristo. Mire lo que dice el verso número 12. El 12. El 12 dice, y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Bueno, me adelanté un poquitico. Acompáñeme a Isaías capítulo 65, verso número 13, por favor. Isaías capítulo número 65, verso número 13. Isaías capítulo 65, verso número 13 y 14. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano: mis siervos comerán, pero ustedes pasarán hambre. Mis siervos beberán, pero ustedes tendrán sed. Mis siervos se alegrarán, pero ustedes estarán tristes y avergonzados. Mis siervos cantarán de alegría, pero ustedes llorarán de angustia y desesperación. Dios está hablando aquí en Isaías, también proféticamente hablando, de la diferencia entre los que han creído en ese momento, los que están en el mar de vidrio, los que han salido de la tribulación, y los que no han salido de la tribulación y están permaneciendo adorando al anticristo. Entonces él está diciendo acá, por lo tanto esto dice el Señor soberano: mis siervos, o sea, los que han sido lavados por la sangre del Cordero y han salido de la gran tribulación, dice que ellos comerán, pero ustedes pasarán hambre. ¿Quiénes pasarán hambre? Ahora van a pasar hambre todos los servidores del anticristo, todos los que lo adoraron. Luego dice, mis siervos beberán, pero ustedes tendrán sed, porque no hay agua. Recuerden que no hay agua. Los mares y los ríos y todo está lleno, infectado de sangre. Luego dice, mis siervos se alegrarán, o sea, los que están en el mar de cristal, están gozosos y alegres, que han sido levantados de la gran tribulación. Han sido levantados porque perduraron, aguantaron, soportaron. Claro, vuelvo y le repito, ¿a qué precio? ¿A qué precio? Pero aguantaron. Y dice que ahora ellos están alegres. Mis siervos se alegran, pero ustedes estarán tristes y avergonzados. Mis siervos cantarán de alegría, pero ustedes llorarán de angustia y de desesperación. Esa angustia y esa desesperación la van a sufrir todos aquellos que han recibido entonces la copa del ángel que derramó sobre la bestia y sobre todo el reino de Satanás, que se cubrió de tinieblas. Dice claramente que se cubrió de tinieblas y además se mordían del dolor con sus lenguas. Sentían dolor, tremendo dolor, dice la palabra. Ahora sí, el verso número 12. El sexto ángel, ya vamos en el sexto. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. ¿Se acuerdan del gran río Éufrates? ¿Se acuerdan o no se acuerdan de lo que hemos venido hablando del río Éufrates? El río Éufrates inicia con la civilización, pero también el río Éufrates está terminando en la civilización. Qué interesante, ¿no? En Génesis lo muestra, en Apocalipsis vuelve y lo muestra. Y lo hemos hablado porque el río Éufrates es profundo y grande, pero se va a secar este río, se va a secar. Y lo hemos hablado en las otras oportunidades. Dice el verso número 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates
y el agua de este, ¿qué? Se secó el río Éufrates. Se da cuenta que no estamos diciendo mentiras, sino que el río Éufrates se secó, se va a secar. Hoy usted puede mirar el río Éufrates, pero se va a secar. Vaya, visítelo si puede. Para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Mire, el río Éufrates en Génesis es la cuna de la civilización. Pero aquí, en Apocalipsis, es el sepulcro de la civilización. Es la muerte de la civilización. En Génesis es la cuna de la civilización. En Apocalipsis es la muerte o el sepulcro de la civilización. Tiene 1200 metros de ancho y 10 metros de profundidad este río. 1200 metros de ancho, no de largo, de ancho y 10 metros de profundidad. Usted dirá, ¿cómo se va a secar este río? Pues sí, se va a secar porque la palabra dice que el ángel lo va a secar porque la palabra de Dios es verdadera. ¿Sí? El río Éufrates se secará y ese será el preludio del final. Ojo con eso. Ese será el preludio del final. Verso número 13 y 14, por favor. 13 y 14 dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Verso número 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Voy a volver a leerlo para explicarlo. Dice el verso 14. ¿Qué fue lo que vio Juan ya finalmente? Dice, y vi, pero para que venga esta batalla, primero se tiene que secar el río Éufrates. El río Éufrates se seca y luego viene una propaganda en el mundo para que los presidentes de las naciones se unan al anticristo para pelear contra el Cordero en el río Éufrates, el río Éufrates, porque por allí van a pasar los reyes del oriente y va a haber una gran batalla en Megido. Dice entonces la palabra, verso número 13, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. ¿Se da cuenta? De la boca del dragón salió una rana. De la boca de la bestia, otra rana. Y de la boca del falso profeta, otra rana. 3 ranas que son 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Las ranas, ¿qué hacen? Saltan con una rapidez. Son animales sucios. Usted no se acuerda, también en Éxodo, ¿se acuerda? Cuando se me olvidó, la invasión de las ranas en Egipto es la misma situación. Entonces aquí está ocurriendo, pero a manera de falsedad, a manera de traer una mala propaganda y a la vez atraer a todos los presidentes y a las naciones de la tierra para que puedan pelear contra el Cristo. Por eso mire lo que dice el verso número 14. El 14 dice, pues son espíritus de demonios. Ahora dice que esas 3, lo que hablaron, prácticamente lo que habló uno, lo que habló el otro, lo que habló el otro, son espíritus que van a recorrer la tierra, llegar a los oídos de los presidentes o de los gobernadores del momento. Dice aquí, porque ellos van a ser tocados para unirse al poder o al poderío del anticristo. Dice el verso 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra. ¿Se da cuenta? O sea, a los presidentes, a los gobernadores, a los reyes de la tierra, en todo el mundo, dice la palabra. ¿Para qué? Para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. O sea que engañan a los reyes de la tierra, de todo el mundo, para pelear contra Jesucristo, para pelear contra el Cordero, para destruir. Satanás, el anticristo, quiere destruir al Cordero, pero no sabe lo que le viene pierna arriba. Dicen por ahí vulgarmente hablando. El verso número 15, por favor. Hay un paréntesis pequeñito y dice, he aquí, yo vengo como ladrón
Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Mire, acá está hablando directamente Jesucristo. Es Jesús el que está hablando. Aquí es un paréntesis pequeño y él dice, he aquí, yo vengo pronto. Yo vengo como ladrón. Él está hablando, mire, ya se avecina, ya queda lo último. Él dice, yo ya vengo pronto. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y es lo que habla primera carta de Tesalonicenses capítulo 5 verso número 2. Pero no lo voy a leer por tiempo, léalo en la casa. Primera carta de Tesalonicenses capítulo 5, el verso número 2, que tiene que ver con la desnudez espiritual. Por eso el Señor está haciendo un énfasis, está diciendo, mire, por favor, bienaventurado el que vela, bienaventurado el que permanece, bienaventurado el que tiene relación conmigo, bienaventurado el que se viste con la palabra, porque si se viste con la palabra no está desnudo y no será avergonzado. Eso es lo que está diciendo la palabra en el versículo número 15. Ok, verso número 16. Y los reunió, vuelve y retoma, porque ese es un paréntesis del 15, vuelve y retoma. El 16 dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Cómo se llama ese lugar? Armagedón. Y ese lugar es el valle de Jezreel también. Allí está el valle de Jezreel. El valle de Jezreel significa Dios esparce, Dios esparce. Pero también se le dice el matadero. Allí será el matadero. Escúcheme algo importante. Si usted va a la historia, vaya a San Google y en San Google va a encontrar que en ese lugar han habido muchísimas batallas, muchas guerras, muchas batallas en ese lugar. Y esta será la última y la gran guerra. La super batalla, la super guerra. Aquí han muerto muchos personajes. Ptolomeo, por lo menos la guerra de Ptolomeo. Inclusive, se me olvida, hay una que se me olvida, pero son varios los personajes que o las batallas que han ocurrido aquí. Y esta será la última batalla en este valle, en el valle de Jezreel, el valle de la dispersión, el matadero como tal, será el último matadero, será la muerte hasta el final, la ira de Dios, la ira de Dios. Por eso el verso 16 dice, los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, matanza, sacrificio, matadero, etcétera, etcétera, etcétera. Allí obviamente hay dos altares, el altar del sacrificio y la ira de Dios obviamente está en ese lugar porque es toda Palestina. Ahí está Palestina. Palestina va a ser una cosa inmensa, grande, pero obviamente en este valle, en el valle de Megiddo, en el valle de Jezreel, en el valle de la matanza es donde va a estar el culmen básicamente de la guerra. Y allí obviamente recuerde que el pueblo de Israel, obviamente Jesús hizo un sacrificio. Hay dos altares, el altar del sacrificio que es la ira de Dios, porque la ira de Dios fue el Calvario de Jesucristo. Allí también cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario vino la ira de Dios. Y la ira de Dios fue depositada en la vida de Jesús. Por eso Jesús mismo dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Elid, Elid, lama sabactani, que significa Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Porque la ira de Dios cayó sobre toda la humanidad y Jesucristo se llevó todo nuestro pecado. Ese es el sacrificio del Cristo. Pero aquí también habrá otro sacrificio y ese sacrificio será el Calvario, pero del Armagedón, de la muerte, de la destrucción. En el Calvario Jesucristo, ¿qué dijo? Consumado es. En el Calvario él dijo, consumado es. Aquí, ¿qué va a decir el ángel? ¿O qué va a decir? Miren lo que dice la palabra en el verso número 17. Aquí el 17, por favor. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono diciendo, hecho está, hecho está. ¿Se acuerda en la cruz del Calvario qué dijo Jesús?
consumado es. Consumado es. Ahora el ángel, mire lo que está diciendo el verso 17, el séptimo ángel derramó la copa. ¿En dónde la derramó? En el aire, y salió una gran voz. ¿De dónde salió la voz? Del templo. ¿Se acuerda que el templo estaba ¿qué? Cerrado, cerrado, porque nadie puede orar, nadie puede interceder. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se cumplan los 7 juicios de estos 7 ángeles. Cuando se cierra, sale una voz del cielo, en el séptimo ángel derrama la copa sobre el aire. ¿Y qué ocurre cuando sale la voz del cielo? Sale la voz del cielo, del trono del cielo, diciendo: hecho está, hecho está. En el Antiguo Testamento, perdón, en la cruz del Calvario Jesús dijo: consumado es. Y acá está diciendo: hecho está, se terminó, se acabó todo, se ha acabado. Verso número 18. Entonces hubo relámpagos y voces. Cuando él dijo hecho está, hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Se cree que en los próximos años va a haber un terremoto en toda la línea del fuego, que va desde Chile hasta Vancouver. Se cree que más de 200 millones de personas pudiesen morir en ese terremoto. Eso es lo que se está esperando, entre comillas. Si eso es grande, angustioso y temeroso, imagínese este terremoto. No tiene comparación, no tiene comparación. Por eso él está diciendo, ojo, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. O sea, un terremoto inmenso. Nunca lo ha habido. Este es el terremoto máximo, impresionante sobre toda la tierra. En el verso número 19 y 20 y 21. Y la gran ciudad fue dividida. Verso 19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle del cáliz del vino del ardor de su ira. ¿Se acuerda que el ardor de la ira de Dios es completo, agudo, hasta lo último? ¿A quién? A la gran Babilonia. ¿Cuál es la gran Babilonia? El sistema político, religioso y económico del anticristo. La gran Babilonia y la sede del anticristo. La sede del anticristo es Roma, pero la sede del anticristo también es Jerusalén de momento. Por cortos periodos él está en Jerusalén gobernando. Recuerde que él se va a sentar también en el templo, él va a decir que es Dios. Entonces también tiene la sede porque le interesa Jerusalén, le interesa el pueblo de Dios, le interesa Israel. Por lo tanto, también va a caer la ciudad. Pero la ciudad principal es Roma. Sin embargo, cuando hablamos de Babilonia, estamos hablando de todo ese sistema político, económico y religioso que ha montado el anticristo. Dice que será completamente, ¿qué? Dividido en 3 partes. Y además de eso, las ciudades de las naciones cayeron. O sea que si usted no conoce Nueva York, Miami, Toronto, Vancouver, visítelas, por favor, visítelas, porque ya después no hay nada que hacer. Entonces, la gran ciudad, aleluya, diga aleluya, diga amén. Ok, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle del cáliz del vino del ardor de su ira. Verso 20, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Se acabaron las islas y se acabaron los montes. Cuba, todas las islas se van a acabar. Así que San Andrés, ese pedacito en Colombia y Santa Catalina y todo eso se va a acabar. Todo se va a acabar. Dice la palabra que huyeron, que desaparecieron. El verso, y más con este terremoto gigante. Y el verso número 21 concluye diciendo: y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. ¡Wow!
Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. En los últimos años hemos encontrado granizo de como bolas de béisbol o de golf, pelotas que han roto las ventanas de los automóviles, y ha sido duro, han roto inclusive techos. Y pues este granizo va a ser peor, dice que como el peso de un talento, o sea, una cosa grande, y va a destruir y va a terminar con los hombres que blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande.